Bueno, bienvenidos a este video del sábado de lore. Antes de empezar, el tema te lo voy a decir. Vamos a saber quién es y dónde están la Convocation of the 14 o la convocación de los 14. Como bien sabemos, vamos a ver spoilers de Shadowbringers, de Endwalker y de los parches finales de Endwalker. Antes de poder hablar sobre los 14 puestos que estaban en la convocación de los 14, hay que hablar un poquito del contexto que los vio nacer o de dónde nacieron. Entonces, gracias a Shadowbringers y todos los patches subsecuentes, sabemos que antes de que el mundo se dividiera en 13 reflejos y una source, existía un mundo unificado llamado Eteris. Y en este mundo unificado existía una ciudad que era la Shining Jewel, o la joya brillante de la corona, que se llama Amarot. En Amarot existía un concilio de 14 puestos que se encargaban de pues como gobernar, pero también crear este paraíso idílico y perfecto. Estos 14 puestos cambiaban de gente, pero siempre se quedaban con el nombre de el puesto. Los 14 puestos de la Convocation of the 14 en cuestión de los nombres es Emerolot, Nabriales, Altima, Pashtarot, Mitrón, Logrif, Deudelafon, Igeroim, Halmarut, Fandaniel, Emetzelk, La Jabrea, Elidibus y Asem. Estos son los 14 puestos que conforman la convocación de los 14, y cada uno de ellos tenía un rol que jugar en la creación y mantenimiento de este paraíso idílico. Entonces hablaremos de cada uno de ellos uno por uno. Voy a intentar irme en el orden que lo vamos conociendo en la historia del gameplay, y quizá voy a hacer ciertos como anexos de cosas que se han ido descubriendo a pesar de que pues empezaron muy temprano con el reveal de este personaje. Entonces, gente, empezamos con el sábado de lore. La primera persona que conocemos de la Convocation of the 14, que ahora en el juego se llaman los Asians o los Asians, es la Jabrea. A pesar de que en 1.0 conocemos los mentados Paragons, es hasta 2.0 que le ponen un nombre a este tipo de ente, este Asians. El primero que conocemos es la Jabrea. La Jabrea tiene el título del creador. Cuando él era parte de la convocación de los 14 y vivía en Amarot, él se encargaba de los principios de creación para todos los compuestos o todas las creaciones, y también es uno de los creadores de ciertos compuestos que le llaman Fantomima. En 2.0 y en los parches subsecuentes lo vencemos porque tiene poseído a Tancred, y él nos cuenta que ahora su rol como Asian es llevar a cabo el rejoining o el ardor, que le llaman así un poquito en los primeros parches. Él es uno de los primeros antagonistas que tenemos, y es hasta Endwalker con la raíz de Pandemonio que conocemos a su verdadero yo, que se llama Hephaistos. Hephaistos es el verdadero nombre de la Jabrea, que en la raíz de Pandemonio nos cuentan que tuvo una esposa que se llamaba Atena, que estaba obsesionada con hacerse como una diosa, y le mostró a Hephaistos, a la Jabrea, una manera de unir las almas. Hephaistos o la Jabrea se da cuenta que esto no va a servir a la estrella, porque un detalle muy curioso de la Convocation of the 14 es que todos siempre ponen primero que ellos y primero que el beneficio de cualquiera, la estrella, Eteris, el beneficio de Eteris. Él se da cuenta que Atena está loca, aparte ya de haber tenido un hijo con ella, y decide matarla. Parte de él, que quedó como corrupto por la influencia de ella, lo parte a la mitad, y es toda la raíz de Endwalker que te recomiendo que juegues o que le prestes muchísima atención. Él en Heavensward muere a través de la espada, o queda encerrado. La verdad, yo digo que sí muere porque se consume en la éter de la espada de Tordan. Cuando Tordan por fin se convierte en Primal el Papa, le encaja la espada y lo absorbe en el hilt o en la empuñadura de la espada, y con eso se nos da un cierre de su arco actual de la Jabrea. Obviamente Endwalker nos expande más de su pasado, de su hijo, de su rol, y de hecho es muy interesante porque no lo hacen un personaje agradable, lo hacen muy ad hoc a él. Uno de los detalles muy curiosos es que en Endwalker nos contrastan mucho este villano como de caricatura de domingo, de que se ríe maquiavélicamente al final de sus planes, a este señor muy inteligente que conocemos en Endwalker. Y en uno de los comentarios que de repente hacen, creo que no me acuerdo si lo dice Elidibus o Emetzelk, que dicen que tanto cambiar de cuerpo a la Jabrea fue lo que lo empezó a volver un poco loco. Entonces ese es el primero que conocemos en la historia, el primero que se nos presenta.
Enseguidita de haberlo vencido en Praetorium, vemos una cutscene donde están casi todos los Asians. De hecho, hay Asians que jamás volvemos a ver en esa cutscene, diciendo que todo esto es para la convocación o el ardor del verdadero gran dios que se llama Zodiark. En cuestión de historia, el segundo Asian que conocemos es Elidibus y Nabriales. Voy a hablar primero de Nabriales. Nabriales tenía el título de el contender o el contendiente, y su rol cuando era parte de la convocación en Amarot era el campeón marcial, o era como que el más de entrada a los chicazos. Hay que entender algo. La Jabrea tiene un título especial como un Unsundered, que ese es un Asian o una parte de la Convocation of the 14 que no fue dividido en 14 pedazos. Lo que es la Jabrea, Emmet, Selk, Elidibus, ellos tres son los únicos Unsundered. Ahí te hablaremos de los demás. Ahí estamos con Nabriales. Nabriales llega cuando nos quitan la Blessing of Light para quitarnos a Tupsimati, y es un antagonista bastante recurrente en el parche 2.3, hasta el punto donde lo vences en el Crysalum cuando él rapta a Minfilia, y luego lo intentan contener y borrar a través de la White Auracite, que es este cristal blanco que vemos en el parche, y al final sí lo terminamos borrando o eliminando, porque los Asians, como son seres entre comillas eternos, pueden cambiar de cuerpo o pueden morir, y luego pueden a sus recuerdos resurgir con las Job Crystals, que hablaremos un poquito de eso más adelante. Entonces a Nabriales lo vencemos a costo de Moonbrida. Moonbrida muere para poder vencer a Nabriales. Llevamos 2 de 14. El tercero que conocemos se nos presenta como el emisario es Elidibus. Elidibus personalmente es uno de mis Asians favoritos. Obviamente el favorito de todos es Emmet, pero Elidibus es para mí es uno de los mejores personajes, y es una de las partes que ahorita te voy a contar en la historia que más me hizo llorar cuando vi su cierre. Entonces Elidibus se nos presenta como el emisario que no quiere que gobierne completamente la oscuridad, sino un balance. Sin embargo, sí te dice que él está siempre haciendo todo para que pueda volver Zodiark. Jala como de repente funciona como un emisario con nosotros, no generalmente hostil en el juego, en los parches de 2.0, y es hasta Shadowbringers con el parche 5.3, cuando ya él descubre que venciste a otro Asian, que empieza su rol activo contra nosotros. De hecho tenemos una pelea, una Extreme Trial con el Warrior of Light, donde tiene la mejor frase a mi gusto de un trial, o de I'm mankind's first hero and his final hope. Soy el primer héroe de la humanidad y su última esperanza. Y en ese parche nos van contando un poquito de cuál fue su rol cuando esta civilización idílica y perfecta que se llamaba Amarot en Eteris se ve enfrentada con un cataclismo apocalíptico que se le pusieron los Final Days, donde sus propios pensamientos y su magia de creación, porque los Asians, los Ancients, lo que pueden hacer es que lo que ellos pensaran lo podían crear. Eran tantas sus reservas de éter que podían crear cosas de la nada. Entonces deciden sacrificar mitad de los Ancients para poder darle una voluntad a la estrella, para que reescriba las leyes de la creación y no pase el apocalipsis. Y Elidibus se propone a sí mismo como el corazón de este summoning, que es Zodiark. Y eventualmente, cuando ya arreglan el cataclismo, o bueno, salvan el apocalipsis, se dan cuenta que el mundo quedó desatado, deshecho, pues inhabitable. Sacrifican otra mitad de la población, y eventualmente el plan de ellos es volver a hacer que la vida nazca en el mundo y sacrificar esa vida nueva, a lo que hay una discordia en este plan, y Elidibus se retira del corazón de Zodiark para poder funcionar como el emisario entre estos conflictos. Entonces llega el parche 5.3, donde te lo enfrentas, donde conocemos su lado de la historia, lo que ellos buscaban y lo que ellos querían. Y la Crystal Tower del First lo absorbe. De hecho funciona como una auracita blanca, y tiene una escena que te digo que me hizo llorar muchísimo cuando agarra los cristales de sus hermanos de la Convocation, cristales que eran usados para poder elevar a los Sundered Asians, o los Andias divididos, a que recordaran sus recuerdos, válgame la redundancia, y revivieran como Asians. Agarra esos cristales y dice: las lluvias han cesado, the rains have ceased, y hemos sido bendecidos por otro día hermoso, pero tú no estás aquí para verlo. Esa es una frase que me rompe. De hecho, nada más la digo y me rompe increíblemente. Más adelante en la historia, en Endwalker, en la historia base de Endwalker, nos dan una flor de Elpis que yo tengo ahí atrás, que me encanta. Y
en intentar saber qué era Elpis, conoces, bueno, vas a la Crystal Tower del First y te encuentras otra vez con el Idibus que dice que en sus recuerdos de Elpis estás tú. Viajas al pasado, haces toda la historia, nunca lo ves hasta que llegan las raids de Pandemonium, donde tú, héroe, te haces una alianza con él, que conoce su verdadero nombre, que se llama Temis, que mi novia le dice Suavitel, porque está todo hermoso, precioso. Y un detalle curioso, el Idibus y obviamente Temis en su versión de Ancient tienen una túnica blanca. En el caso de ellos la túnica blanca es porque son el emisario. Hay otra razón para la túnica que lo hablaremos cuando toquemos otro de la Convocation. Entonces, lo conoces, haces la raíz de Pandemonium con él y tienes una como bella amistad. De hecho, hasta te lo enfrentas en uno de los pisos. Al final se despide de ti en el Ethereal Sea y te das cuenta que él era muy amigo de otra persona de la Convocation. Era como que su ídolo. Esa persona era Asem, que hablaremos de él más adelante. El siguiente Asem del que vamos a hablar se llama Igeroim, el retórico o la retórica, que es el auditor de debate y del conocimiento. Este es un Ascen que conocemos en Shadowbringer, en Heavensward. De hecho, la conocemos cuando matamos a Ravana y es uno de los antagonistas de la historia. En el último dungeon, el Aetherochemical Research Facility, se fusiona con la Jaurea para hacer al Asian Prime. Los vencemos, se dividen y utilizamos la Auracite Blanca para encerrarla y luego el Ojo de Nizhogg para romperla. Más adelante sabemos que ella fue una de las responsables de que Golbez en el parche 6.5 nos cuentan qué le pasó a la 13 Shard o el terciavo reflejo, que ahorita es el mundo de la oscuridad. Ella fue la responsable que convenció a Golbez de matar al Watcher, lo que causó la calamidad de oscuridad en el mundo 13. Ella fue vencida en Shadowbringers y pues ya está borrada. Otro Asian que nos cuentan un poquito qué le pasó es Emerolot, el curador o el Mender, que era el encargado de la medicina y terapia. En los parches de, creo que es 2.4, 2.5, no, 2.3, perdóname. Antes de ese parche nos cuentan que la isla de Val, o la isla donde tenían los estudiantes de Valdersion su locación, desapareció completamente del mapa y solo queda Cryle, que esa sí la conoces más adelante en esos parches de sobreviviente. Lo que no te cuentan es que esa isla en verdad usaron el spell de Flow, el mismo spell que Minfilia utiliza al final de Realm Reborn, para mandarla completamente a Livestream. ¿Por qué? Galuf Valdesion, el abuelito de Cryle, en los quests de Eureka, que es Eureka The Forbidden Land, que conocemos en Stormblood, como esta, le llaman, tiene un tipo de nombre ese contenido, que se me está yendo, Field Operation, donde nos cuentan que Emerolot descubrió el Valdersion Arsenal, o el arsenal de Valdersion, donde tenían muchas armas con propiedades primals, estilo la espada de Odín. De hecho, de ahí sacaron la espada de Odín y la mandaron al Shroud, con el primal de Eureka, que Emerolot lo quería usar para como causar disidencia o otra calamidad. Y Galuf Valdesion junto con toda su party mandan la isla completa a Livestream, lo que hace que Livestream disuelva a Emerolot y lo mate y lo devuelva a Livestream. Como sabemos, todos estos Asians, exceptiendo de los tres que les dije, son Sundered. Entonces cuando mueren los pueden revivir si tuvieran el cristal de su puesto en la convocación y encontrarás un shard de ellos. Digamos que matan a Emerolot, comillas, y uno de los otros Asians, pongamos de que el Idibus encuentra otra vez su shard en alguna de las reflections, le da el cristal y lo puede revivir, pero eso no sucede. Entonces Emerolot, cuello. Hay unos Asians que no sabemos muy bien qué les pasó, te los voy a mencionar. En el parche 2.3 que se llama Defenders of Eorzea de Realm Reborn, vemos una cutscene que vas a ver aquí ahorita, donde salen varios Asians. Entre ellos sale Emerolot, sale nada más de vista, creo que sale Altima, sale supuestamente Pashtarot y Duodelafon y Halmarut. Y estos Asians jamás los vamos a volver a ver. Entonces te los voy a mencionar muy rápido. Los Asians que no sabemos dónde están, el misterio de qué les pasó a ellos, pero sabemos un poquito. Entonces vamos rapidito. Altima, que le llamaban la compositora o el compositor, era el puesto de la Convocation encargado del arte y la estética. Y vemos como fragmento de su máscara en el cinto de Shadowhunter en el parche de Stormblood.
Pashtarot habla, de hecho creo que en una cosa que aquí lo voy a poner arriba, y jamás volvemos a saber de él. Lo que es Halmarut también no volvemos a saber de él nada más. Y Duodelaphon, que de hecho, bueno, antes de hablar de eso, Pashtarot se llamaba el árbitro o el árbiter, y era el encargado de la creación y de la voluntad colectiva de Amarot. Halmarut era el cultivador, el sower, y él se encargaba de la tierra o cultivar. Y ahora sí, ¿en quién me quedé? Espérenme. Duodelaphon. Duodelaphon le llamaban el innovador y era el encargado de la arquitectura y la innovación. Y él también vemos un vestigio de máscara en el cinto de el Shadowhunter cuando estamos con los quests de The Burn en Stormblood. Los siguientes 3 Asians que nos ponen en la historia, voy a hablar de ellos como en diferente orden. Es Emet-Selch, es Mitron y es Logrif. Entonces primero hablemos un poquito de los últimos dos y luego de papacito Emet-Selch. Mitron y Logrif, de hecho, si has tenido la fortuna de meterte a la Lowstone y leer los side stories, hay una side story que las menciona que se llama Days Gone By, Days Yet to Come. Es una historia muy bonita que de hecho fue una encuesta que nos pidieron que si pudiéramos tener otra historia de Tales, de qué nos gustaría que hablara, y todos le dijeron de Amarot y los Ancients. Entonces esa historia habla de ellos, es bastante bonita. Mitron y Logrif fueron amantes. De hecho es Mitron el marinero, o la marinera en este caso, se llamaba Artemis en sus tiempos de Amarot, que está encargada de las cuestiones marinas, y Logrif, o el pastor, la pastora, que estaba encargada de las cuestiones terrestres. El nombre fue Gaia. Entonces ellos dos nos cuentan que eran pareja en Amarot, una pareja de chicas. Y cuando ya sunderean el mundo, lo dividen en 14 reflejos. Los Unsundered encuentran estos shards de Mitron y Logrif y les dan sus recuerdos. Ellos dos son los encargados de que en la primer shard haya este desbalance hacia la luz. De hecho, ellos se fusionan cuando están enfrentándose a Ardbert, el héroe, el Water of Light y luego les hablamos de él, el Water of Light de el First. Y es tanto el poder de Ardbert que los vence, los divide, mata a Gaia, pero a Mitron lo transforma en Eden, el primer Sin Eater. Y Eden es el encargado o el responsable, perdóname, de que todo el First esté como mal balanceada hacia la luz. Y pues él se encargó de ser como el primer Sin Eater. Él es la causa de todos. Si tú has hecho la pelea de Eden, sobre todo el piso 12 y sobre todo en Savage, puedes ver cómo hay una escena donde están los dos abrazados, y luego Mitron muere y Gaia, que en este caso es Logrif, despierta a su rol de Ancient, de Asian, y te dice que es el Oracle of Darkness. Entonces es una pelea muy divertida. Si has hecho Fru o Future Ultimate Rebellion, también está muy padre porque es un what if de qué hubiera pasado si Mitron hubiera poseído a Rin. Entonces está buenísima esa historia. Uno de los Ancients más icónicos y importantes, y el que nos narra en Walker, es Emet-Selch. Y hay que hablar de él con mucho respeto porque es uno de los Unsundered. Su cargo era el Redentor. Él era el encargado de las almas del inframundo, por así decir, el Underworld, el mundo de abajo, el Ethereal Sea. Es un Ancient con el que convivimos mucho. De hecho, cuando vamos a Elpis, y convivimos mucho con él cuando estamos en Shadowbringers. Él es Hades, su verdadero nombre. A él lo vencemos al final de Shadowbringers con la Auracite blanca y obviamente toda la luz que traemos de exceso. Le hacemos un hoyo en el pecho y nos pide que lo recordemos eternamente. Y pues en eso se trata este video, de recordarlo un poco. Emet-Selch era muy amigo de otro Ancient que no era de la Convocation, que se llamaba Hytolatus, y de Asem, otra persona de la Convocation of the 14. El trabajo de Hades era pues regular las cosas. Vemos cómo va a Elpis a reclutar a otro de los Ancients, porque había un puesto vacío, que era el puesto de Fandaniel. Con él convivimos muchísimo. Es uno de nuestros villanos más acérrimos, y en cuestión de lore y en historias como Ear or Curtain Falls o Through His Eyes, podemos ver que uno de los pilares de Emet-Selch era la amistad que tenía con Hytolatus y con Asem.
Esta amistad es lo que lo quiebra y lo que lo hace querer recuperar todo lo que perdió. Y de hecho una de las escenas más bonitas que tiene él es cuando estamos en Ultima Thule y él vuelve para ayudarnos a recuperar a nuestra party y te cuenta todo lo que él recorrió. A pesar de que él no tiene el asiento del viajero, todo lo que él recorrió, y te invita a que tú lo hagas. Entonces Emmett Selk es uno de los Unsundered, se me hace que es el Ashen más importante, el Ancient más importante, y es el que nos muestra un poquito cómo vivían y quiénes eran. De hecho tiene una frase muy padre, lo acusan de haber causado genocidios por todas las veces que se han unido las estrellas, y dice: yo no te considero vivo, por ende si te mato no considero que te haya matado, ergo I don't consider you truly alive. Un antagonista férreo en sus creencias y un amigo valioso de tenerlo al lado. Emmett Selk es uno de los mejores personajes que en general la saga de Final Fantasy ha hecho. Si estás de acuerdo con eso, ahí déjame un comentario abajo, porque Emmett Selk es, a mi gusto, el mejor antagonista de cualquier Final Fantasy habido y por haber. Otro de los Ancients que conocemos al final de Shadowbringers es Fandaniel, el observador. Él es el encargado de observar la vida. Fandaniel, con su verdadero nombre de Hermes, ya cuando lo conocemos en Elpis, fue un Ancient que estaba encargado de este como continente volador, que era un laboratorio para estudiar la vida y crear vida nueva. Se llamaba Elpis. Era una persona con profunda depresión y cuestionamientos profundos sobre la vida, sobre quiénes son los Ancients, para poder decidir quién vive y quién muere. Y es en esta pregunta que crea a Mithion, que es este pajarito azul, y la manda a través del cosmos con la pregunta de si vale la pena vivir la vida. A lo que, pues eso es el catalizador para los Final Days. Lo volvemos a enfrentar, de hecho lo enfrentamos bastantes veces. Una de sus shards o uno de sus reflejos fue Amon, el de la Crystal Tower, y lo enfrentamos al final del dungeon de Catisis Hyperborea en Elpis. Lo volvemos a enfrentar al final, pero es como esta fusión de él con Amon en el Ethereal Sea. Y pues al final él hizo una pregunta y una apuesta que dijo: si la vida de verdad vale la pena vivirse, vamos a encontrar la manera de vencer a Mithion, que se había convertido en la desesperanza y la desesperanza y la falta de esperanza hecha un concepto físico y real. Y pues al final sí lo hicimos. Entonces ese es el final de Endwalker. Él es Fandaniel, el observador. Y el último de la Convocation of the 14, una persona que cuando pasó todo el cataclismo de los Final Days decidió no tomar ninguno de los lados, que es Asem, el viajero, el peregrino de la estrella. A lo largo de la historia nos van diciendo que Asem somos nosotros. Nosotros somos un reflejo de Asem, somos el reflejo de la Source. Por eso nuestra alma tiene más densidad etérica, tiene 8 veces, porque he dicho 8 rejoinings, pues la del Source tiene 8, creo que sí son 8, 7 rejoinings. Hay una historia que está muy bonita, creo que es la de Error Curtain Falls, donde te cuentan cómo fue por unas uvas a una isla en Tales of, y Asem funciona como nuestra ancla a nuestro protagonismo con los Ancients. Antes de que nosotros fuéramos o ocupáramos el puesto de Asem, te cuentan que el puesto de Asem lo tuvo Venat, que fue el antiguo Asem. Venat al abandonar el puesto no muere, simplemente decide ponerse una túnica blanca y seguir recorriendo el mundo porque le fascina el mundo. A ella la conocemos en Elpis y ella es el corazón de Hydaelyn, que es una historia ya como para otro tema porque no estamos hablando de ella en sí. Pero Asem somos nosotros. De hecho, un detalle muy curioso es que si tu personaje es mujer, cuando hablan de Asem dicen she. Cuando tu personaje es hombre dicen he. Nos dan su piedra que Emmett Selk creó en secreto, porque los demás Ancients, al momento en que Asem decide no formar parte de la votación de esta para convocar a Zodiark, pues dejan su asiento vacío o lo rompen. Pero Hades o Emmett Selk, siendo nuestro mejor amigo, decide crear nuestra piedra en secreto. De hecho, una de las cosas por la que Emmett nos acompaña a todos Shadowbringers es porque él se da cuenta. Emmett Selk tiene la habilidad de poder ver el color de las almas, y cuando te ve a ti, ve el mismo color del alma de su mejor amigo o su mejor amiga, que es Asem. Entonces
Uno de los misterios que ahorita tenemos en Dawntrail es que la copa o la Interdimensional Object o el artefacto para la función interdimensional, cuando tú la agarras se le pone la constelación de Asem, y que es el sol. Entonces Asem es uno de los puestos que te corresponde a ti como jugador, y pues muy ad hoc porque eres el viajero. Ahora vamos a cerrar un poquito esto con un detalle muy curioso. Cuando tú estás en el parche 5.3 de Shadowbringers, donde conoces y te dan las piedras de todos los Ancients, las piedras tienen una constelación y vamos a decírtelas rápidamente. Fandaniel es Leo, Libra es Halmarut, Sagitario es Igroim, Capricornio es Deudelaphon, Aries es Logrif, Tauro es Mitron, Escorpio es Nabriales, Aquarius es Emeroroth, Piscis es la Jabrea, Ofiuco, que es un detalle muy curioso, es Elidibus, Virgo es Altima, Cáncer es Pashtarot, Gemini es Emetzel con su doble personalidad, y Asem o el Sol. De hecho son los 12 símbolos zodiacales más el tercero que es Ofiuco y 14 que es el Sol o el sistema solar. Esto, para cerrar ya el video, sabemos el paradero de todos los Ancients excepto Pashtarot, no sabemos nada de él. Altima, que vimos su máscara con el Shadowhunter. Es Deudelaphon, que vimos su máscara con el Shadowhunter, y Halmarut, que no sabemos nada de él. Entonces hasta ahorita que sabemos, que yo sé, que soy un medio lore freak, lo que es Pashtarot y Halmarut no sabemos absolutamente nada. Ahora, ¿por qué te digo esto? Cuando salió 2.0 sacaron el corazón de la última weapon, que era el Heart of Sabik, y no supimos nada acerca de eso hasta que llegamos a 2021 con Endwalker, y en las raids de Pandemonio nos contaron que fue el Heart of Sabik. Entonces no dudo que ahorita en Dawntrail, en las expansiones subsecuentes, vaya a haber alguna historia que le dé cierre a Pashtarot y a Halmarut. Entonces espero este video te haya gustado. Son sábados de lore. Ese es un video bastante denso porque hay muchísima información de esto, pero te la resumí como muy rápido para que pues supieras qué es. Te invito encarecidamente a que veas y leas las historias que están en Tales of, y si de pura casualidad no sabes inglés para poder leerlas, déjame un comentario y voy a buscar leerlas y narrártelas en español. Entonces pues quedo a tus órdenes. Nos vemos.